Vamos a Levíticos capítulo 6. Vamos a leer del verso 8 al 3. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a Aarón y a quienes y a sus hijos, diciéndoles que estas son las instrucciones para el holocausto. El holocausto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y la pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar purificado. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder la leña en él cada mañana. Acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. Amén. Estas son las instrucciones que Dios le dio a Moisés, porque Moisés era el ungido de Dios, el escogido de Dios, y Dios le daba las instrucciones a su ungido, a su escogido, para que le diera las instrucciones al sacerdote que era Aarón y sus hijos, de cómo tenían que hacer los sacrificios, los holocaustos, para que se los dedicaran al Señor. Vea que en esta parte el Señor dice que tienen que hacer un altar para hacer el sacrificio. La palabra altar significa lugar de encuentro, lugar de reunión. ¿Qué significa la palabra altar, hermanos? Lugar de encuentro. ¿Encuentro con quién? Con Dios. ¿Por qué el altar tiene que ser el lugar del encuentro? Porque en el altar es donde llega la presencia de Dios. El altar es donde se siente más fuerte la presencia de Dios. Dice que cuando Elías peleó con los 400 profetas del dios Baal, dice que Elías, para ofrecer holocausto a Dios, tuvo que reedificar otro altar, reedificar el altar que había sido destruido para ofrecer el holocausto. O sea, Elías no se le ocurrió en el momento, no, esta es una emergencia, Dios me va a entender, y agarró cualquier cosa y empezó a ofrecer el sacrificio donde él se le ocurriera. No, Dios tiene un orden. Dios es un Dios de orden y no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces Elías tuvo que reedificar otra vez el altar, porque Dios había dicho que el holocausto se tenía que hacer sobre el altar. Simple y sencillamente. Si Elías se le hubiera ocurrido hacerlo fuera del altar, no hubiera pasado nada. Pero Elías estaba dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios. Entonces Elías sabía que el altar era el único lugar donde se podía ofrecer el sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque el altar es el lugar de encuentro. El altar es donde nosotros sentimos y vemos la presencia de Dios. Ahora, pregunto, ¿es importante o no es importante el altar? Claro que es importante. Y porque es sumamente importante, Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo se tenía que ofrecer ese holocausto, ese sacrificio en el altar. Y dice que le dijo, de acuerdo a la historia que acabamos de leer, las instrucciones que Dios le dio
a Moisés, dice que le dijo que deberían de poner el holocausto en la noche sobre el altar, encenderlo, y toda la noche tenía que estarse consumiendo. No decía hasta la medianoche, como hay hermanitos cuando hemos ido a los retiros, que cuando ponemos la fogata, ya como a las 11 ya quieren irse a acostar, vámonos a acostar. No, ahí les dijo toda la noche. Y los únicos que podían ofrecer sacrificio en el altar eran los sacerdotes, nadie más. Eran los únicos que podían ofrecer el sacrificio. Y el sacrificio era para expiar los pecados del pueblo. De acuerdo a la ley judía, era un becerro o un animal que se sacrificaba por cada 15 personas de una familia. O sea que si una familia tenía 16, tenían que ser 2 becerros o 2 animales. ¿Ok? Pero si la familia tenía menos de 15, siempre tenía que ser 1. Ahora imagínense cuántos animales sacrificaron el día que Dios les dijo que deberían de manchar de dinteles por cada 15. ¿Cuántos animales se sacrificaron esa noche? Pero se sacrificaban sobre el altar toda la noche. Y luego le dice Dios, cuando se esté consumiendo, ya esté consumido, el sacerdote va a venir, va a limpiar el altar, va a sacar las cenizas ¿a dónde? A un lado del altar, y luego se va a cambiar sus ropas, que andaba de vestiduras blancas, que representaba ¿qué? Pureza, santidad, limpieza. O sea, el sacerdote no podía ir vestido de negro, como a veces nosotros los pastores a veces venimos con un traje negro. No, había un orden estipulado por Dios. Y tenía que venir de blanco, de lino blanco. Y luego él venía, que sacaba las cenizas y las ponía a un lado, el sacerdote se iba a cambiar. Y se cambiaba ropas otra vez blancas. ¿Por qué? Porque en el proceso de sacar las cenizas, él se había manchado. Ahora, ¿de qué eran las cenizas? De los animalitos. ¿Y qué se estaba representando allí? El pecado. Entonces las cenizas, ese era el pecado que se había consumido. Entonces ahora el sacerdote tenía que cambiarse porque se había manchado. Porque las cenizas, quiero o no, ¿cuántas de ustedes han alguna vez limpiado una barbacoa? Y aunque uno no quiera, siempre se llena. Aunque uno lo haga lo más delicado, siempre se mancha. Entonces él se tenía que cambiar. Ya cuando ya tenía las cenizas listas, se iba a cambiar y la llevaba a un lugar de purificación, donde todas las cenizas eran amontonadas y llevadas a ese lugar, que era un lugar de purificación. Y luego le decía de que el día que la llama no tenía que apagarse. Ese era el trabajo del sacerdote antes. La llama no tenía que apagarse. Ustedes pueden decir, pues qué bonito los sacerdotes de antes porque no predicaban mucho. Hermano, tenían que estar todo el día y toda la noche pendientes que la llama no se apagara. Ese era el trabajo del sacerdote. No podía apagarse la llama. Solo vean, y se lo voy a repetir en el verso 13, dice, el fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. Esa era la orden y era todo lo que el sacerdote tenía que estar pendiente, que el fuego no se fuera a apagar. Entonces, ¿por qué sacaban las cenizas? Porque las cenizas tenían que ser removidas, porque las mismas cenizas apagaba el fuego que estaba en el altar. ¿O no han ustedes alguna vez hecho una barbacoa sin limpiar la ceniza? Echan el carbón y la misma ceniza no hace que el carbón se avive. Es necesario sacar la ceniza, echar carbón nuevo y echarle fuego, ¿verdad? Pues aquí no tenía que apagarse el fuego para nada. Entonces ellos tenían que sacar completamente la ceniza del altar, limpiarlo, pero siempre que estuviera el fuego.
no podía apagarse el fuego. Siempre tenía que mantenerse el fuego. Y luego decía, tenían que avivar el fuego. Mire, veámoslo. En el verso 12. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder leña, o sea, avivará el fuego. ¿Qué hacía el sacerdote para avivar el fuego? Echar más leña. ¿Para qué? Para el sacrificio que iba a venir ahora en el día. ¿Por qué? Porque en el día se iba a sacrificar otro animal. Mire, esta es una enseñanza, hermanos, tremenda. ¿Por qué? Porque en el altar tenía que estar encendido el fuego todo el día, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Cuál era el propósito? Que estuviera encendido el fuego todo el tiempo y un sacrificio consumiéndose allí todo el tiempo, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El propósito es que el pueblo estaba en pecado continuo. Y el sacrificio era para que se estuviera expiando, limpiando los pecados del pueblo que cometía a diario y a cada momento. Entonces por eso Dios no permitía y no quería que el fuego se apagara, sino que se mantuviera siempre encendido. Ahora la pregunta que yo les hago esta noche es, la palabra dice que nuestro cuerpo es templo y morada santa del Espíritu Santo. ¿Cuál es el altar ahora de Dios? Nuestro corazón. Y yo quiero decirles esta noche, lo que Dios le ordenó a Moisés sacar, lo vamos a ver esta noche, no ha cambiado nada ahora, hermanos. Sigue igual. Dios quiere que la llama del fuego que Él encendió un día en nosotros esté viva todo el tiempo y que no se apague. La llama de fuego que hay en tu corazón tiene que estar encendida todo el tiempo y no se debe apagar en ningún momento. Ahora, ¿cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que llevar al altar? Porque si decimos que no ha cambiado nada, una de las cosas que aquí dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, es de que hacían un sacrificio. Para eso servía el altar, para hacer un sacrificio, para expiar los pecados. Y si no ha cambiado nada, y la palabra dice en el Nuevo Testamento que Dios ya no quiere sacrificios, entonces ¿cuál es el sacrificio que nosotros tenemos que dar? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Mire, la carta de Efesios y Romanos son las cartas más tremendas que hablan de la gracia. Pero a la vez hablan de la santidad tremendamente. Mire, el verso 12 dice, así que hermanos, capítulo 12, verso 1, perdón. ¿Están conmigo? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, ese es el culto que nosotros le estamos haciendo a Dios, presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable. ¿A quién? A Dios. Y mire todavía el verso 2, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de modo que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mi hija decía algo tremendo ahora aquí en el altar. A mí me paró así, le digo, los pelos. Pero es que era tremendo. Ella decía, muchas veces nosotros creemos que primero tenemos que seguir la voluntad de Dios y después conocer a Dios. Y no es el orden. Primero tenemos que conocer a Dios, decía, y luego seguir la voluntad de Dios. Y es cierto, hermanos. Porque aquí Pablo le está hablando a los cristianos en Roma, a los que ya eran convertidos, que ya conocían a Dios. Ahora les dice, ahora que conocen a Dios,
ahora deben de conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Y cómo la logramos conocer? Buscando la santidad. Sin santidad no vamos a poder encontrar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Yo les decía, en estos días el Señor me ha hablado mucho y me ha estado ministrando acerca de la santidad bastante. Yo no sé por qué me lo ha estado tocando mucho en esa área el Señor, pero me ha estado tocando mucho en esa área. E incluso esta mañana el Espíritu Santo me ponía que la única manera que nosotros podemos tener santidad, somos santos, la sangre de Cristo nos hace santos, pero la santidad, me dijo el Espíritu Santo esta mañana, es a través de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver ahora. Y me puso, ponte a leer la palabra de Dios. Ay, que hoy de ahora en adelante, diario tengo que leer 12 capítulos diarios. Y el Señor me ministró tremendamente lo que estaba leyendo ahora esta mañana. Pero volviendo a lo del altar, el sacrificio que nosotros tenemos que presentar es nuestro propio cuerpo, agradable y perfecto, en santo al Señor. Porque si no presentamos nuestros cuerpos, hermanos, es nuestra ofrenda la que el Señor nos está pidiendo. Él está interesado en nuestro corazón. Está en lo que si lo tenemos a Él primero, si lo buscamos a Él primero y no en lo que demás buscamos. Ahora, pero dice también de que el fuego tenía que estar encendido los 7 días y las 24 horas. Yo te digo esta noche, hermano, además de presentar nuestro cuerpo, tenemos que avivar la llama que hay en nosotros. Y Pablo le dijo a Timoteo, aviva la llama que hay en ti. ¿Sabe por qué se lo dijo Pablo a Timoteo? Porque van a haber muchas causas en nuestras vidas que van a querer apagar el fuego que hay en nosotros. ¿Cuál era una de las causas que Pablo se le estaba apagando el fuego? Que él era joven, lo dice la Escritura. Que él era joven. Me imagino que y este pastorcito a mí me quiere, si es un niño a la par mía. Unos dicen que tenía 30 y pico de años. He oído otros pastores que dicen Timoteo, perdón. ¿Me estoy confundiendo con Pablo? Ok, no, Timoteo. Unos dicen de que tenía 30 y pico de años, otros dicen que tenía 23 años. Realmente no sé exactamente cuánto es la edad, porque incluso en los libros que he encontrado que tenía 20 y algo de años. Pero muchos lo consideraban joven. Van a haber muchas situaciones en nuestra vida que van a querer apagar la llama que hay en nosotros. Las situaciones financieras pueden apagar la llama que hay en nosotros. Porque muchas veces nos afanamos más en el trabajo por querer salir adelante, por querer pagar los biles, entre comillas, porque después nos damos cuenta que hemos trabajado más, pero no hemos hecho nada menos de lo que hacíamos antes. Entonces muchas veces las situaciones financieras hacen que también la llama se vaya apagando. Los problemas familiares, los problemas con nuestros hijos hacen que la llama se vaya apagando. Los problemas en el matrimonio. Por eso es que los pastores también nos tenemos que preocupar por la familia y el matrimonio. ¿Por qué? Porque también hace que la llama se vaya apagando. Y yo les podría poner muchos ejemplos que hacen que la llama se vaya apagando. Pero lo peor que hace que se vaya apagando la llama es el pecado. Que dejemos la puerta abierta al enemigo. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que presentarle al Señor nuestro cuerpo en santidad. ¿Para qué? Para que todas esas cosas sean quemadas. Y al ser quemadas va a venir la ceniza. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan, dicen, ¿verdad? ¿Sabe por qué dicen eso? ¿Verdad? ¿Por qué lo dice? Ay, hermanito, donde tu fuego hubo, cenizas quedan. Y hasta el hermano rapidito salta. Y es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque donde ha habido fuego, quedan cenizas. Pero si las cenizas no son removidas, esas cenizas van a hacer que la llama no vuelva a avivar. Ha habido personas que han tenido dolores, sufrimientos amorosos, divorcios, y perdonaron y cambiaron su vida, pero quedó la ceniza. Pero como no removieron la ceniza, esa ceniza que está allí no deja que la llama se avive.
Muchas veces la llama de su nuevo matrimonio, de la vida nueva que el Señor le pudo ofrecer, no nos deja seguir adelante. Y muchas veces el pecado, cuando ha habido pecado, ya es ceniza, pero como no lo hemos quitado, esa ceniza no deja que la llama se avive. Yo conocí el caso o leí, mejor dicho, el caso de una muchacha de que en una ocasión ella tuvo que abortar un niño. Ella no era convertida, ella estaba jovencita. Y después de muchos años, ella se convirtió, se casó y todo. Pero eso que había hecho ella pudo ser perdonada a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él limpia todos nuestros pecados, sin excepción. Y ella fue limpiada de ese pecado. Pero quedó la ceniza. ¿Cuál era la ceniza? Que ella no había podido entrar en el perdón de Dios. Porque eso que ella había hecho siempre estaba allí para no avivar la llama del Espíritu. Entonces es necesario que si nosotros presentamos nuestro cuerpo santo y agradable al Señor, a medida que lo presentamos, el fuego del Señor va a ir quemando nuestro cuerpo, limpiándolo de toda impureza. Pero las cenizas que quedan es necesario que las removamos de nosotros totalmente, hermano. ¿Y cómo vamos a remover las cenizas, hermano? Hermano, crea, entre en el perdón del Señor y crea que la sangre de Cristo tiene poder. Y cada vez que viene un recuerdo o una tentación, porque el enemigo sabe dónde estaban nuestras debilidades, usted declare: por la sangre de Cristo yo reprendo todo mal pensamiento. Saque las cenizas de su cuerpo, saque las cenizas de su altar. Dios quiere que lo hagamos tal y como lo hacían en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a Levíticos, capítulo 9. Quiero que leamos esta parte antes. Mire cómo es el fuego del Señor. Dice en el capítulo 9, verso 23. No vayan a perder Hechos, capítulo 2. Dice: luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión. Al salir bendijeron el pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros. Amén. ¿Quién mandó el fuego aquí, hermanos? Dios. Vamos a Hechos, capítulo 2. ¿Lo tienes, Luis? Lee el verso 3. Amén. ¿Cuándo ocurrió esto, hermanos? En el día de Pentecostés, cuando el Señor les dijo que no se fueran, que quedaran allí reunidos, y al 40º día dice que les aparecieron lenguas. Entonces aparecieron repartidos entre ellos lenguas como de ¿qué? Como de fuego. ¿Cuál es el fuego, hermanos? El Espíritu Santo. El fuego en nosotros es el Espíritu Santo. Y cuando Dios nos toca con el fuego del Espíritu Santo, hermanos, es el fuego que Él está mandando a nuestras vidas. Como lo hizo cuando leímos en el caso de Moisés, o cuando lo hizo en el caso de Elías, que mandó fuego del cielo y consumió el holocausto. Pues así Dios manda fuego a cada uno de nosotros. Y cuando Dios manda ese fuego a nuestras vidas, hermanos, nosotros tenemos que estar avivando el fuego que ya Dios puso en nosotros, porque el fuego se puede apagar. Es triste, pero es la realidad, hermanos. Yo conozco muchos testimonios
de cristianos, de que tenían un gran fuego en el espíritu. Pasaron quizás por 10, 15 años sirviendo al Señor, pero el cansancio de servir, de frustraciones y de muchas cosas, contribuyeron que esa ceniza nunca la apartaron y fue apagando el fuego en sus vidas. Y totalmente se apartaron. Yo conozco un testimonio de una pareja que estaban tremendamente encendidos en el espíritu. Es más, nos ganaron a nosotros. Y tenían estudios todos los días, iban de casa en casa dando estudios, llevaban gente a la iglesia, pero cantidad de gente. Iban creciendo, hermanos, tremendamente, y pasaron unos 10 años quizás haciendo esto. Pero un día dijeron, estamos cansados, queremos descansar. Ahora la pregunta que yo hago esta noche para cada uno de ustedes, hermano, ¿Dios permite el descanso? Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, no estoy hablando del descanso físico. Espiritualmente hablando, Dios permite el descanso. Dice aquí que debe estar encendido el fuego permanentemente. Hermano, aunque yo el día lunes le diga, mira hermano, yo me voy a tomar el día lunes porque yo trabajo los 7 días de la semana, tengo mi negocio, vengo a la iglesia, predico, ando aconsejando a los hermanos, voy a comprar camiones, me voy a tomar el lunes. Ese es un descanso físico, pero no debo descansar espiritualmente. El lunes yo tengo que hacer mi devocional. El lunes yo tengo que leer los versículos, los capítulos que me ha dicho el Señor que lea. Tengo que orar. Tengo que mantener viva la llama. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y una de las cosas que yo aprendí como militar es que el enemigo estudia a su enemigo. Y sabe el momento que va a atacar. ¿Y en qué momento cree que lo va a atacar? Cuando está descuidado. Y estas personas dijeron, vamos a descansar, nos vamos a dar descanso 1 año del Señor. Hermano, ese 1 año se les hizo 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, 10 años. Y tristemente, los resultados ahorita son catastróficos en ese matrimonio y en esa familia. Cuando Dios nos pide que nos dio el toque de su fuego y encendió la llama en nosotros, ¿quiénes somos los responsables de mantener viva la llama? Los sacerdotes. ¿Y quién somos los sacerdotes? Nosotros. Entonces nosotros somos los responsables de mantener viva la llama del Espíritu. Cada uno de nosotros debemos de mantener viva la llama. Yo no sé si usted ha encendido un fuego alguna vez, pero cada vez que uno enciende un fuego y la llama se está apagando, lo que hace es echarle un poquito más de leña o más carbón, para que vuelva a agarrar, para que se avive la llama. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es estar leyendo la palabra de Dios, caminando en la palabra de Dios, orando al Señor, obrando en el Señor, dándole la honra y la gloria al Señor. Todo lo que nosotros estemos haciendo a diario, hermano, estamos avivando la llama del Espíritu. Cada situación, cada tribulación que viene a nuestras vidas, véalo de esta manera, es como que el enemigo quiere apagar la llama que ya está encendida en usted. Todo lo que nosotros tenemos que hacer y todo lo que los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento era ofrecer sacrificio, mantener esa llama encendida. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, lo demás lo hace el Espíritu Santo, es avivar, mantener viva la llama que ya Dios puso en nosotros. Aparte toda ceniza, hermanos, porque si no aparte esa ceniza de su vida, tarde o temprano esa ceniza va a apagar el fuego, va a consumir el fuego y no va a dejar que el fuego se avive. Apartemos toda ceniza de nuestra vida, toda cosa del pasado, sea pecado o lo que haya sido, saquémoslo de nuestra vida. Esa ceniza no puede quedar en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es mantener viva la llama del Espíritu.
Hace poco yo estaba orando, o mejor dicho, hoy en la mañana estaba orando al Señor. A mí me gusta mucho meditar la palabra de Dios. Por eso les estuve enseñando el domingo pasado la meditación, ¿va? Porque yo vivo la meditación. Para mí meditar la palabra es bien clave, hermano, bien clave. Porque yo he encontrado que es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Y justamente cuando yo estoy meditando, el Señor me habla tremendamente. Yo estaba meditando la palabra y el Señor me decía: pídele a mi pueblo que mantenga viva la llama, que aviven la llama en ellos, presentándose su cuerpo, sacrificio vivo, cuidando su salvación con temor y temblor. Es todo lo que les pido. Yo quiero que hagamos una oración y que cantemos esta canción que cantábamos al final. Si apagan el aire acondicionado porque está algo heladito acá. Está apagando la llama que está.